Sí, pues absolutamente, es una polémica, es más bien una situación que genera esta polémica, es muy controvertido, estamos diciendo hace ya varios días que todavía no alcanzamos a medir el alcance porque escala el caso de las licencias médicas y su uso irregular, lo contábamos al principio del programa. La Contraloría abrió nuevas investigaciones ahora en las policías y también en las Fuerzas Armadas, mientras La Moneda, por su lado, apura la realización de sumarios. Mañana ya debería cumplirse el plazo, se le puso plazo de 72 horas, pero además con la exigencia de que después se vayan entregando avances también de esos sumarios, que es parte de lo que nos decía un auditor ahí también, digamos, ¿no? Sí, claro. Y en el sur del país, el presidente Gabriel Boric fue crítico de la situación y dijo esperar que los funcionarios involucrados sean destituidos. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La cosa está compleja, definitivamente está compleja. Se ha cumplido una semana ya desde que se destapó este escándalo de las licencias médicas detectado por Contraloría en lo que podemos llamar la arista viajes internacionales. Para quien se ha perdido toda esta teleserie, que está muy entretenida, hay 35,5 mil licencias médicas entregadas a 25.000 funcionarios que incumplieron el periodo de reposo por haber viajado fuera del territorio nacional. El caso ha pegado por todas partes en el sector público, no hay un solo estamento que diga aquí no hay nadie. También pega parejo en las empresas del Estado que desde la recepción del oficio de Contraloría, que viene con el nombre y el RUT de cada una de las personas en dicho estamento que se pidieron licencias médicas y que se mandaron a cambiar fuera del país, tienen un margen determinado de tiempo para iniciar los sumarios. Por lo pronto hemos sabido durante esta mañana, en palabras del ministro de Hacienda, que hay más de 30 estamentos que hasta el mediodía de hoy todavía no recibían la documentación desde la Contraloría, pero que también sabemos que el gobierno prepara para mañana un balance sobre las primeras acciones tomadas, por lo menos pareciera ser a nivel de gobierno central. El escenario ya está más o menos dispuesto. Todo el mundo espera una revisión caso a caso de los 35.585 documentos emitidos a 25.078 personas que incumplieron la normativa. Y luego de eso, todo el mundo espera por las sanciones. El escenario mayoritario y para el que básicamente hay que apretar los dientes es afrontar 25.000 despidos en el sector público, con la complicación adicional que va a generar la vacancia en el funcionamiento del Estado, la sobrecarga para los trabajadores que básicamente se portan bien y no andan mandándose condoros como estos otros, y el proceso a través del cual se tienen que generar los reemplazos. Recordemos que en el sector público las destituciones involucran una inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante un determinado margen de tiempo, lo que también genera un escenario particularmente complejo. Partidarios de que existan destituciones y que sean masivas hay muchos, partiendo por el presidente de la República, Gabriel Boric, a quien escuchamos desde el sur del país durante esta tarde. Soy partidario y tengo la convicción de que, siguiendo el debido proceso, muchos de ellos debieran ser destituidos. Cuando hay gente que no hace su pega por una licencia médica, pero para usarla para irse de vacaciones, hay otro funcionario público, trabajador, que está sacándose la cresta para sacar la pega adelante y queda más recargado de pega. Quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, quienes defraudaron la ley, tienen que tener la máxima severidad de las sanciones. Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Muy bien, ahora sigue en la lista de Contraloría otros funcionarios públicos, es decir, Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas, y en el Senado y en la Cámara de Diputados se anunciaron investigaciones también. Sí, pues, partimos con lo primero. Es parte de lo que anunció la Contralora Dorothy Pérez esta tarde en la Comisión de Salud del Senado. Pero no deja de ser impresionante el nivel de ejemplos del caradurismo de estos mal llamados funcionarios y peor llamados públicos. La Contralora ejemplificó: funcionaria con 332 días de licencia en la Dirección de Presupuestos, que ejercía como psicóloga y que realizó actividades de recreación. Contó el caso de una funcionaria en Bienes Nacionales con 345 días de licencia y que hizo actividades de su emprendimiento.
contó el caso de un funcionario público candidato a consejero regional que pidió licencia durante 140 días para hacer campaña. Esos son los del informe cero, ¿te acuerdas que lo comentamos, claro, Juan, de cómo parte la investigación con ellos? Pero además la Contralora decía que hay funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa y tú nos contabas durante la tarde que planteaba que habían personas que habían hecho completos sus estudios en el extranjero estando con licencia. A eso licencia. iba. Es una funcionaria pública que pidió 141 días de licencia médica en la Subsecretaría de Salud Pública, que ya tenía el beneficio del teletrabajo y que se fue a estudiar al extranjero y que, claro, lo contó la Contralora. Básicamente esta persona hizo completos estudios en el extranjero. Además del caso que prácticamente genera risas fuera de micrófono de esta funcionaria de la DGAC, que se pidió una licencia de 36 días y que la pillaron a través de redes sociales subiendo fotos desde la isla de Pascua. Pero todo esto puede ser peor. Y básicamente es la responsabilidad como medio de comunicación de un 26 de mayo a las 7:13 de la tarde decir esto se va a poner peor porque la Contraloría hizo varios anuncios importantes. Los dos más importantes. Uno, que se va a entrar a fiscalizar las licencias médicas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Y dos, y esto también es tremendamente relevante, se va a empezar a revisar el caso de los dobles empleadores, porque hay personas que trabajan en el servicio público que además le trabajan a otros empleadores y ahí también hay una arista que la Contraloría va a entrar. Escuchamos a Dorothy Pérez en algo que no es menor, es su primera declaración de prensa desde que está en el cargo. La dio hoy en el Senado y vaya contexto para decidir hablar por primera vez. Estamos agregando una revisión a Capredena y a Dipreca, porque en este SIC primero incorporamos el mayor volumen de funcionarios públicos que están adscritos a FONASA e ISAPRES, pero el porcentaje de funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas va a ser revisado en este trabajo en el que estamos avanzando. Adicionalmente, estamos buscando mecanismos para poder detectar los viajes efectuados a nivel nacional y también estamos analizando la situación de dobles empleadores. Ya, y no es menor lo otro que anuncia, Juan, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, y no sé si lo dijiste, pero que el informe sobre las licencias médicas desde ahora va a ser anual. Claro, va a ser anual. Y ahí también hay un cambio importante porque estábamos en un proceso en donde la Contraloría básicamente informaba esto cuando lo estimaban conveniente. Ahora va a ser todos los años y eso también genera un detalle importante porque vamos a ir sabiendo año por año qué es lo que va ocurriendo. Pero, insisto, todo esto puede ser aún peor de como lo estamos pintando. La prensa catastrofista en su más pura expresión, pero es que no soy yo. Ahora escuchamos al senador Iván Flores, el presidente de la Comisión de Salud, que apuntó a una línea investigativa ligada al crimen organizado. Aquí empiezan a cruzarse cosas que son más feas todavía. Hay antecedentes de que habrían redes, incluso desde fuera del país, actuando con este negocio multimillonario. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, ¿médicos extranjeros? Donde es más fácil que vender droga, vender licencias médicas, porque lo hacen sentado en un escritorio y no se molestan. Y en este escenario entonces se está cruzando información sobre lavado de dinero, se está cruzando sobre asociación ilícita y por lo tanto los delitos que pudieran verse involucrados ya no es solamente fraude al fisco, sino que puede ser algo mucho peor en algunos casos. Todo esto cuando el caso ya ha costado cargos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como es el caso de este funcionario sindicado como amigo de infancia del presidente Boric, en el Ministerio del Trabajo con la salida informada del exministro Marcos Barraza. Ahora se ha conocido durante esta jornada la suspensión de la militancia del alcalde de Macul, Eduardo Espinosa, del Partido Republicano, quien se tomó licencia para salir del país en 2024 antes de ser alcalde, la renuncia de un vicepresidente del Colegio Médico. Hemos sabido hoy que el Senado ha solicitado informes técnicos para saber la factibilidad de hacer correr destituciones en dicho órgano del Legislativo. Acabamos de recibir un comunicado de la Asociación de Funcionarios Trabajadores Parlamentarios de Chile, donde se cuestiona la forma en la que el presidente de la Cámara de Diputados ha anunciado también investigaciones y acciones en esta otra parte de la Corporación del Legislativo. Ahora también conocemos la confirmación de indagatorias en Carabineros y las Fuerzas Armadas, en lo que ahora sí que sí, después de tanto humo que se ha dicho, esta sí pareciera ser una verdadera caja de Pandora. Todavía queda por investigarse el factor del turismo nacional, todavía falta por investigarse a otros estamentos ligados a la seguridad
No, ¿y y cuánto va a todavía ser? falta por saber los inicios de sumarios, los términos de sumarios y en qué momento va a entrar a la cancha el Consejo de Defensa del Estado, Exacto. que probablemente si hay alguien a quien esperamos, como el Imperio esperaba a Darth Vader, se espera definitivamente al Consejo de Defensa del Estado, porque ahí sí ya la cosa se va a poner bastante más compleja. Gente Sí, claro. borrando fotos de redes sociales en 3, 2, 1. Pero si estás con licencia y estás fuera del país, ¿cuál es la pulsión además por publicar igual esas redes sociales? Ahí hay una sensación como de impunidad. Es muy Narcisismo. gráfico, pero es muy gráfico del narcisismo, pero es muy gráfico además de esa sensación de no me va a pasar nada. El caradura. Muy probablemente lo hice antes, pero también eso habla, Juan, del caradurismo personal, pero también a lo mejor habla del sistema. De la alguien desidia institucional. Porque alguien que está inserto en ese sistema probablemente lo conoce y a lo mejor lo hizo antes y no pasó nada, y en esta pasada sí pasó porque vieron con mayor detención las fotos en las redes sociales. Solo decir también lo que planteábamos al principio, Juan, el escenario político, el gobierno intentando contener esta crisis, dando señales como de premura, dando señales de urgencia, poniendo plazos, poniendo exigencias, con vocerías que se ha dicho va a asumir el Ministerio del Trabajo y de Hacienda, porque se viene la cuenta pública en Valparaíso. Oye, una cosa, el sector público está compuesto por casi 1 millón de funcionarios. Sí. Estamos hablando de 25.000 personas. No, sí. No son todos. Claro. Hay que decirlo, no son todos. Es un Uno gran podrá punto. hacer la broma de que se toman 1 hora para desayunar y 1 hora para fumar, pero no son todos. Hay funcionarios que hacen la pega y, como lo decía hoy día el presidente, lo dijo la semana pasada el ministro Cordero, hay gente que se ha llevado, producto de estos caraduras, se ha llevado una sobrecarga laboral importante, y ellos sí, muchas veces han tenido que terminar con licencias médicas por estrés. Ellos Absolutamente. sí hacen la pega, a diferencia de estos 25.000, que vaya lo que se viene. Sí, no, claro, y ese es un gran apunto el que tú haces, porque cuando uno termina Claro. caricaturizando o termina generalizando, finalmente en esa generalización se esconden los malos, porque somos todos malos, y no, Claro. pues no son todos malos, hay que identificar a los malos. Gracias, Juan. Gracias, Buenas Juan. tardes. Buenas tardes.